¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenido al filo de la medianoche de este 11 de marzo de 2024. Hoy no voy a hablarles de noticias del día. Hoy les voy a contar una historia. Una historia que podría ser el germen de un guión cinematográfico, de una extraordinaria película, no de ficción. Hace ya aproximadamente 20 años, así empieza la historia, se produjo en la capital de un gran país de la Unión Europea un terrible atentado que causó la muerte de casi 200 personas y más de 2.000 heridos, algunos con secuelas para toda la vida. El gobierno que en aquel momento estaba gobernando en ese país y que probablemente iba a repetir ese gobierno unos días más tarde, cuando se celebraran las elecciones, porque así lo decían las encuestas, actuó torpemente y, lo que es peor, cobardemente. Lo aprovechó la oposición de ese país. Y aunque al principio todo el entramado institucional de ese país decía que había sido una banda terrorista que venía actuando desde hacía décadas, algunos listillos, sobre todo un químico del partido de la oposición, pensó que era una gran oportunidad y, apoyándose en medios de comunicación de extrema izquierda, montaron una teoría de modo que se podía culpar al gobierno, que probablemente iba a repetir gobierno en aquellas elecciones. Montaron una teoría de que, como consecuencia de que habían apoyado una guerra en el lejano oriente, los yihadistas de aquella zona habían producido ese atentado en esa capital en 4 trenes simultáneamente, con una casi perfecta organización terrorista. Y efectivamente, aquello surtió efecto, porque el que gobernaba perdió el gobierno y entonces el de la oposición ocupó el gobierno. Y a partir de ese momento, ese país empezó a entrar en una decadencia cuesta abajo, porque ese partido de la oposición que terminó ganando las elecciones como consecuencia de aquella historia, ha ido destruyendo, socavando las bases de lo que era un gran país, convirtiéndolo en chatarra vieja hoy en día. No obstante, cuando la gente creyó todo lo que decían aquellos medios de comunicación, que querían que un partido de ultraizquierda e izquierda gobernara, empresas de comunicación que hoy en día están arruinadas, periodistas que mintieron diciendo que en los trenes había terroristas suicidas con 3 capas de calzoncillos rapados para poder entrar en el más allá. Hoy, además, el gordo, figura fundamental de aquella trama mediática, todavía sigue siendo considerado un gran periodista. Trabaja en la actualidad en una de las televisiones de ese país. La gente que creyó aquella teoría que se habían inventado para poder derrotar al partido que gobernaba, nunca supo la verdad. Se produjo algunas detenciones de unos pobres desgraciados que nada tenían que ver con los atentados terroristas. Ya no había sido la banda terrorista, ya eran unos desgraciados que habían sido los que habían apoyado a unos yihadistas. Para que todo mentira. El que gobernaba en aquel momento no supo reaccionar. Colocaron pruebas falsas, mochilas falsas, furgonetas cangú falsas, destruyeron todos los trenes y las pertenencias de las personas que habían viajado en aquellos trenes y que habían fallecido o estaban heridas. Destruyeron todas las pruebas para que no se supiera quién podía haber sido el que al final había organizado y materializado los atentados en la capital de ese gran país. Algunos discutían que había sido Goma 2, banda terrorista. Titadín no era la banda terrorista. Algunos decían que de ninguna manera aquello podía haber sido organizado por unos matados, un único.
condenado a 30.000 años, un desgraciado que se está muriendo en la cárcel todavía hoy en día. Se organizaba un juicio, una farsa, un juez que decía yo soy un gran juez y el que mienta va a ir caminito de Jerez, porque hay un penal en Jerez. Y había una fiscal que decía, no se puede discutir qué explosivo, porque si no se sabían cuál había sido el arma de los atentados, difícilmente podían saber quién podía ser el autor. Decía aquella fiscal, familiar de un alcalde que lo fue de esa capital de ese gran país, decía, fue goma 2 y vale ya, decía la fiscal. No importaba quién podría haber sido el autor material, no, el autor intelectual de aquellos atentados. Entre medio, había un piso en un barrio de esa capital, de ese gran país que sufrió el atentado, que estaba ocupado, supuestamente, por unos terroristas, también yihadistas, que se suicidaron haciendo explotar el piso. Tremendamente falso. Nunca los terroristas yihadistas se habían suicidado de esa manera, pero no obstante, habían recogido todos los restos de aquel piso y los cuerpos de aquello y también desapareció todo. Se me olvida decir que el gobierno que gobernaba en ese gran país, meses antes de esos atentados, había tenido un choque con un país vecino porque discutían la soberanía de un pequeño islote que había entre los dos países. El país del sur, que no tenía la soberanía sobre ese islote, lo ocupó. Y este gobierno que gobernaba este otro gran país de la Unión Europea los había echado fuera. Con tremendo enfado del líder gordo y ceboso del país del sur, que se vengó, en mi opinión, de ese gran país de la Unión Europea organizando sus servicios secretos los atentados de aquel día nefasto para el país de la Unión Europea en su capital. El gobierno que gobernaba actuó torpemente y cobardemente, porque de haber dicho la verdad, probablemente habría tenido que declarar la guerra al país del sur, porque era una intromisión de ninguna manera, que de ninguna manera podía permitirse. Para evitar líos mayores, no se dijo nada. Se dejó actuar aquel país del sur, que además le interesaba eliminar aquel gobierno que existía y colocar a los títeres del partido de la oposición, títeres que ha seguido financiando y manteniendo hasta el día de la fecha. Además, ese país del sur se ha ido beneficiando muchos años más tarde, hasta el día de hoy, de la cobardía de aquellos que colocó en el poder como consecuencia de los atentados, haciéndole sesiones casi continuas, hasta tal punto que ese país del sur de ese país que sufrió los atentados, hoy en día humilla un día sí y otro día también al país que sufrió esos atentados. Dicen que los atentados aquellos fueron servicios secretos de ese país del sur y servicios secretos de un país del norte. Porque el país del norte le preocupaba mucho la influencia que se había obtenido el país de los atentados últimamente en su organización dentro de la Unión Europea, y no le interesaba el auge de un país potente
que le podía restar, en fin, importancia económica, estratégica, militar. Total, que entre los servicios secretos del país del norte, al norte, y los servicios secretos de los países al sur, con una franja de mar por medio, organizaron el mayor atentado de la historia de un gran país que todavía sufre los efectos de aquel día nefasto. Hay historias de pruebas falsas, hay historias de servicios secretos, hay complicidades de dentro, traidores del propio gobierno que sufrió ese atentado, ocultando pruebas, diciendo que eran otros los motivos, pero la realidad es que entre el país del norte y el país del sur, al que estaba en el medio, le montaron unos atentados para colocar a figuras títeres de partidos en la oposición de extrema izquierda que han terminado destrozando esa gran nación. Y todavía nadie quiere dar la cara. Se podía esto aderezar con hechos muy concretos, con la historia casi completa que se puede detallar al milímetro, para al final terminar concluyendo en que quien organizó aquellos atentados de más o menos 20 años atrás fueron servicios secretos del norte con los servicios secretos del sur. Y se optó entonces por el mal menor. Vamos a ir a la guerra, vamos a acusar a mi socio en el norte, a mi enemigo en el sur. Aquella vergüenza ha terminado por ir socavando los cimientos de una gran nación que estaba en camino además de ser aún más grande y que traidores dentro del propio país, los que empezaron a gobernar a posteriori de esos atentados, compinchados sobre todo con el enemigo del sur, cambió para siempre la historia. Yo creo que a todo esto que les he contado ustedes podrían ponerle nombre y apellidos y fechas y datos y acertarían. Lo que ocurre es que después de estos años transcurridos, 20 años, en pocas horas, todo lo que tenía relación con esos atentados como delitos van a prescribir. 20 años. Además, la mayor parte de la sociedad de ese país no sabe lo que ocurrió en aquella fecha. La otra gran parte de la sociedad no quiere saber lo que ocurrió en aquella fecha. Y algunos pocos que si vieran esta película con este guión que yo les estoy contando, se echarían manos a la cabeza. Porque las consecuencias de todo aquello, ese gran país, las está sufriendo ahora. Hasta mañana, amigos, que volveremos más o menos a lo mismo.